político y el poder económico. Mi segundo punto es decir que las políticas actualmente adoptadas por todos los gobiernos de la Unión Europea y de la zona euro, también podríamos decir por el gobierno de Estados Unidos, están profundizando la crisis. Es evidente, y es una enseñanza de un economista que para nada era de izquierda, John Maynard Keynes, el economista inglés de los años 20 y 30, murió en los 40. Es evidente que, como lo decía John Maynard Keynes, en una economía capitalista, cuando hay una crisis, para luchar contra esta crisis es fundamental aumentar la demanda pública y permitir a los salarios mantenerse y mejor aumentar para incentivar la demanda de manera a volver a estimular la vida económica. Es una lección básica que nos dio ese economista, defensor de un capitalismo regulado. Cuando ahora los gobiernos en realidad hacen exactamente el contrario. Aplican una represión del gasto público y una represión salarial y de otras indemnidades sociales de los jubilados, parados, etc. Entonces los gobiernos reprimen la demanda global. Y esto solo puede generar más crisis, prolongar la crisis, agudizarla y hacer que las mismas víctimas de la crisis sean todavía más víctimas. Entonces se puede preguntar, pero estos gobiernos no son estúpidos. ¿Por qué hacen esto? Normalmente, incluso si defienden los intereses de los capitalistas, tendrían que reincentivar la economía, estimularla, porque para los capitalistas es necesario vender mercancías para tener ganancia. Entonces pienso que hay una sola respuesta racional a la política de estos gobiernos. Es que ellos quieren terminar la obra empezada por Margaret Thatcher en 1980 en Gran Bretaña, por Ronald Reagan en 80-81 y los gobiernos que siguieron y que implementaron el mismo tipo de política, es decir, las políticas neoliberales, rompiendo a partir del inicio de los 80 con políticas que en varios países de Europa, no hablo de España que sufrió el franquismo, pero de los países que vivieron la liberación después de la Segunda Guerra Mundial y países como Estados Unidos que vivió el New Deal de Roosevelt, políticas de 3 o 4 décadas de tipo keynesiana, que implicaban un cierto pacto social entre las organizaciones sindicales, el movimiento de los asalariados y la clase capitalista y los gobiernos, otorgando mejoramiento al nivel del seguro social de los salarios, me refiero al periodo en Europa del post-Segunda Guerra Mundial hasta final de los 70. Thatcher, Reagan en Estados Unidos tuvieron el papel de empezar a destruir el montaje
de 3 o 4 décadas de pacto social. Y cuando ocurrió esa crisis, la actual, a partir del 2007-2008, los gobiernos se encontraron en una encrucijada. O volver a estimular la economía tomando medidas tipo keynesianas o profundizar las políticas neoliberales. Y en un momento dudaron. No sé si se acuerdan, en el 2008 José Manuel Barroso de la Comisión Europea decía que era necesario tener amortiguadores sociales, etcétera, para tratar de reestimular la economía. Es que ellos tuvieron un temor tremendo, porque se daban cuenta que era una crisis sistémica del capitalismo y temieron una rebelión anticapitalista de masas. No lo hubo. Decidieron, pienso, entonces, implementar lo que Noemi Klein llama la terapia del choque. Utilizar la crisis económica, bancaria, financiera para una ofensiva brutal contra lo que queda del estado de bienestar social. Y a este nivel, las leyes del trabajo, los convenios colectivos, el sistema de jubilación es absolutamente central en lo que queda del estado de bienestar. Y quieren lograr extender la precariedad del trabajo a una escala mucho más grande que lo que habían logrado y que era ya muy duro, muy grave en los años 80 y 90. Por eso, implementan este tipo de política, es la razón racional. Piensan que relanzando la economía a través de gastos sociales y algún aumento salarial, quizás, eso daría fuerza al movimiento obrero que podría volver a pelear. Quieren realmente una derrota histórica y es lo que están buscando. Es claro que estas políticas van a prolongar la crisis y si no hay un cambio, estamos frente a un escenario de una crisis de 10 a 15 años, porque no habrá salida en términos de encontrar mercados para vender sus mercancías en otra parte del mundo. Hasta ahora, Alemania logró, como campeón europeo y mundial con China de las exportaciones, Alemania logró mantener una situación económica nacional bastante favorable, al menos a las clases dominantes, pero incluso esta situación se pone en peligro porque Alemania tenía como mercados principalmente sus socios de la eurozona y implementando las políticas que se implementan en España, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y otros países, la misma Alemania va a ver disminuyendo sus exportaciones y va a encontrarse con problemas para mantener un cierto nivel de crecimiento. Bueno, mi tercer punto es la construcción europea, que ya ustedes analizaron con Ana Miranda hoy por la tarde. Yo diría, dentro de la Unión Europea y dentro de la zona euro tenemos relaciones centro-periferia. Las relaciones centro-periferia es un concepto definido por economistas, sociólogos, progresistas en los años 60, 70 del siglo pasado, economistas de la escuela de la dependencia como
Teotonio dos Santos, André Günther Frank, pero también historiadores como el francés Fernand Braudel o el norteamericano Immanuel Wallerstein. Es decir, una definición de las relaciones mundiales entre un centro económico, financiero y una periferia. Y Braudel consideraba que el centro se desplazó del Mediterráneo en los siglos XIII-XIV hacia el Atlántico, Brujas, Amberes, Ámsterdam, Londres, en los siglos final del XV, XVI, XVII, para finalmente llegar a Estados Unidos en el siglo XX. Eso es al nivel mundial. La relación países imperialista, también analizado por politólogos, economistas, como Bukharin, como Hilferding, como Lenin, la relación imperialismo-periferia. Bueno, esta de algún modo se está reproduciendo dentro de la Unión Europea y la construcción europea agudiza dentro de la Unión Europea las relaciones centro-periferia. Bueno, un ejemplo, la relación en América del Sur entre el salario promedio de América del Sur, tomamos los dos países más pobres, Bolivia y Paraguay, y el salario promedio de Argentina, Brasil o Venezuela, países más ricos de América del Sur, la relación entre el salario promedio paraguayo, boliviano, con los países más ricos de América del Sur es de 1 a 3 al máximo. La relación dentro de la zona euro entre el salario promedio es de 1 a 6, es el doble. Entre Bulgaria, Rumania, donde los salarios son los más bajos, y Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, donde los salarios son más elevados, y España, Italia, estando en una posición de intermedio. Eso era la situación. Y decidieron en la construcción europea no favorecer el nivelamiento salarial hacia un promedio común y hacia arriba, sino que decidieron mantener las diferencias salariales. Ustedes saben que empresas, por ejemplo, de camioneros o de autobuses que actúan en España, pueden contratar gente con contrato que son de Bulgaria o de Polonia. Los choferes trabajando en España y atravesando toda Europa. Eso es totalmente normal. O la línea aérea Ryanair que llega a Oporto, al aeropuerto de Oporto, que tiene contrato con todo su personal como empresa de Irlanda, pero su personal en su gran mayoría es de los demás países de Europa, de Bélgica, de España, de Francia. Es decir, que tenemos una construcción europea en la cual los mercados laborales siguen separados e incluso se puede importar mano de obra en un país con un contrato del país de origen, con un salario y un sistema de seguro social, de pago al seguro social por la parte patronal, mucho menor que en el país donde se está explotando el asalariado. Entonces tenemos una Unión Europea donde circulan las mercancías y los servicios, los trenes, las empresas alemanas pueden hacer circular sus trenes en Francia o en España. No sé si la Deutsche Bahn llega a España ahora, pero atraviesa Francia.
todo esto puede circular, puede entrar en una competición total. Ahí hay nivelamiento de precios cuando al nivel salarial no hay, ¿se dice nivelamiento? O como homogeneización al nivel salarial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa Unión Europea, otro tema de la relación centro-periferia. Cuando se definió el euro, hubo una decisión de sobrevaluar las monedas de los países menos industrializados o ricos. Se sobreestimó el valor de la peseta frente al Deutschmark, el valor del dracma griego frente al Deutschmark, el valor del escudo portugués frente al Deutschmark. Es decir, que se sobrevaluó el valor de estas monedas de los países que entraban en la zona euro. Y bueno, eso no lo hemos visto, no lo hemos descubierto al inicio, y a muchos de nosotros, e imagino de ustedes, no le importaba realmente esa definición de cuántas pesetas eran necesarias respecto al Deutsche Mark para conformar el euro. Parecía algo totalmente abstracto. Pero ahora sí vemos las consecuencias de cómo se calculó los valores respectivos de las diferentes monedas. Es decir, que el Deutschmark es subevaluado. Es decir, el Deutschmark, que ahora es el euro, está en condición de competir. Es decir, las mercancías y los servicios vendidos por Alemania dentro de la zona euro son mucho más competitivos que las mercancías y servicios vendidos por Grecia, por España, por Portugal y demás países. Y entonces, dentro de la zona euro, los países de la periferia, Grecia, Portugal, España, por ejemplo, y por supuesto los países del ex bloque soviético que entraron en la zona euro, Hungría, Bulgaria, Rumania, tienen un déficit comercial con Alemania. Alemania vende más mercancía y servicio a esos países que las mercancías y servicios que compra a aquellos países. Hay un déficit. ¿Cómo se financia el déficit? Con deuda. Las empresas españoles, griegas, portuguesas, etcétera, contratan deudas en euros con los bancos alemanes y franceses de la parte fuerte de la zona euro, que tiene excedente, porque tiene superávit comercial con sus socios. Tiene cómo otorgar crédito, tiene sobreliquidez de capitales y pueden otorgarle en forma de deuda. El caso español es emblemático, porque en el caso español los gobernantes hablan de la deuda pública española, que es exagerada, cuando en realidad la deuda pública española representa menos del 20% de la deuda española. 80% es privado, es deuda privada. Y principalmente de bancos españoles, de sociedades hipotecarias o de empresas del sector de la construcción, que se endeudaron con las empresas financieras alemanas y francesas para financiar la burbuja inmobiliaria española. Y la deuda pública española está subiendo
en consecuencia de la transferencia de la deuda privada de las empresas financieras y no financieras hacia el tesoro público. Antes de la crisis, España tenía una deuda pública en relación al Producto Interno Bruto del 62%, cuando en la misma época Alemania tenía una deuda pública del 83% respecto al PIB y Francia 82%. Y mi país, Bélgica, tenía una deuda pública del 90% del Producto Interno Bruto. Es decir, que España era un país ejemplar en términos de un nivel muy bajo de endeudamiento público y no tenía déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal y el aumento progresivo de la deuda pública española es el resultado de la crisis del 2007-2008, de la crisis de la eurozona y de la explosión de la burbuja inmobiliaria, que no solamente afectó a España, hubo una burbuja inmobiliaria que explotó también en Irlanda, en Gran Bretaña y por supuesto la primera explosión es en Estados Unidos en el 2007. Bueno, entonces relación centro-periferia dentro de la Unión Europea agudizada por el euro. Para dar una prueba de esto, Polonia. Polonia es un país periférico, de un tamaño, un nivel de población que puede de algún modo compararse con España, pero Polonia no está afectado de la misma manera que España por la crisis, porque Polonia se quedó con su moneda, el zloty, y el zloty anda muy bien por el momento. O podríamos tomar otra comparación, es con Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene una deuda pública mucho más elevada que España. Tiene un sector financiero que estaba en una situación incluso peor que el sistema financiero español. Pero Gran Bretaña tiene la libra esterlina y logra devaluar la libra esterlina para mantener mercados de exportación. Y a pesar de haber atravesado una crisis de explosión de una burbuja inmobiliaria y de tener un sistema financiero casi quebrado, Gran Bretaña anda mejor que España. Bueno, otro tema en la definición de la eurozona. La prohibición dentro de la eurozona al Banco Central Europeo, que es el banco de la eurozona, no es el Banco Central de la Unión Europea, es el Banco Central de los países de la Unión Europea que hacen parte de la eurozona. El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países miembros de la eurozona se ven prohibido otorgar crédito a los poderes públicos. Cuando el Banco de Inglaterra otorga crédito al Tesoro de Inglaterra. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos también otorga crédito al gobierno, a la administración de Obama y antes de Bush. ¿Qué quiere decir? Que la Fed en Estados Unidos o el Banco de Inglaterra otorgan crédito a sus estados a una tasa de interés en Estados Unidos de 0,25%, muy por debajo de la inflación, y el Banco de Inglaterra a menos de 1%, tiene una tasa de interés inferior a la tasa del Banco Central Europeo. Entonces, para estos gobiernos, la deuda pública es manejable,
porque la tasa de interés que hay que pagar es bajo control. Y la define el Banco Central, que es un banco central público. Pero el Banco Central Europeo y los bancos nacionales, el Banco de España, el Banco de Francia, no pueden otorgar crédito a sus gobiernos y a sus estados respectivos. Eso no lo inventó Angela Merkel o sus predecesores, lo inventó Valéry Giscard d'Estaing cuando era ministro de Economía en el año 1973, antes de ser electo presidente de Francia. Es Francia que empezó con una política de prohibir al Banco Nacional de Francia, al Banco de Francia, de otorgar crédito. Y de entonces destruir lo que había hecho Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de una política keynesiana de estimular la actividad económica en Francia a través de lo que se llama la monetización de la deuda, es decir, el Banco Central del país otorgando crédito a los poderes públicos para estimular la vida económica. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central Europeo otorga crédito a una tasa de 1% a los bancos privados, que luego tienen el monopolio con fondos de pensiones de Estados Unidos, con seguros, etcétera, privado, que tiene el monopolio para otorgar crédito a España, a Grecia, a todos los países de la eurozona. Y entonces, ¿cómo tienen el monopolio? Tienen la capacidad de chantajear a estos gobiernos y entonces exigir a España una tasa de interés que puede subir hasta más del 5% a 10 años cuando realmente están especulando. Y a Portugal exigen 9, 10, 11% a 10 años. Y a Irlanda 9%. Y a Grecia ya no quieren más otorgar crédito a Grecia. Y no hay alternativa para Grecia, sino tratar de encontrar algún acuerdo con el Banco Central Europeo que sí compra en el mercado secundario a los bancos privados deuda de España, deuda de Italia, deuda de Grecia. Espero no perderlo o no perder una parte de la audiencia con esto. Es que, entonces, porque es claro que lo que estoy diciendo es muy diferente de lo que ustedes están oyendo o leyendo en la prensa. Porque ustedes oyen, el Banco Central compró deuda española. Pero no, los medios de comunicación no le dan toda la explicación. El Banco Central compró en el mercado secundario de las deudas títulos españoles a los bancos privados que han comprado la deuda española en el mercado primario. No es lo mismo. Es decir, el Banco Central Europeo no compra títulos español emitido por el gobierno español. Son los bancos que lo compran. Y cuando quieren deshacerse de estos títulos, tratan de venderlo en el mercado de ocasión de las deudas, como hay un mercado de ocasión de los coches, tratan de deshacerse de estos títulos vendiéndole al Banco Central Europeo. Bueno, entonces, como el Banco Central Europeo no puede otorgar crédito a los estados de la eurozona tienen que pagar una tasa de interés mucho más alta que el Estado de Gran Bretaña o el Estado de Estados Unidos o el Estado de Polonia, que ellos sí pueden pedir prestado dinero a su banco central. Así que
también esto agudiza la crisis dentro de la zona euro y los países periféricos como España, Portugal, Grecia, Irlanda, Italia, países del exbloque del este que entró en la eurozona, están sometidos al chantaje de los mercados financieros. Bueno, entonces eso es un poco el diagnóstico. Entonces ahora, cuestión de alternativa. Cuando se trata de reembolsar la deuda pública, los gobernantes, los medios de comunicación que dominan, nos dicen que el único debate posible es quién debe hacer los sacrificios. Incluso no hacen la pregunta ¿quién? Es cómo se distribuyen los sacrificios al nivel de la mayoría de la población, no al nivel de los ricos. No, eso no se discute. Si ellos tienen que participar realmente al esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas. Entonces, los gobiernos, los medios de comunicaciones dominantes no cuestionan la deuda pública, no analizan la deuda pública para preguntarse, ¿es legítima esa deuda pública? ¿Habrá una parte ilegítima? Y claro, mi tema es decir, hay una parte ilegítima. Tú por la mañana nos contaste, el palestrante de la mañana, que Immanuel Kant decía que una persona o un gobierno podía tomar actos perfectamente legal, pero totalmente inmoral y ilegítimo. Y es exactamente esto. Tenemos gobiernos legales, electos a través de procesos democráticos, a través de elecciones de las urnas, emiten títulos de deuda de manera legal, pero contratan deuda, emiten deuda ilegítima, porque no respetan principios básicos de justicia, no respetan el principio de equidad, de igualdad, de justicia social. Contratan deudas para rescatar banqueros o sociedades inmobiliarias que se aprovecharon de una situación, crearon una burbuja, se enriquecieron, tomaron posición sumamente arriesgada y luego necesitan rescate público. Y el rescate público tiene un costo y para financiar el rescate público de ellos hay que aumentar la deuda pública. Y para mí, ese aumento de la deuda pública es, de manera evidente, una deuda ilegítima, porque no ha servido el interés general. No es conforme a los deberes del Estado que el Estado tiene que implementar o respetar. Hay también, se podría preguntar, ¿hay deudas odiosas en la Unión Europea? La deuda odiosa es un concepto, es una doctrina del derecho internacional elaborada por Alexander Sack en el año 1927, tomando en cuenta jurisprudencias del siglo XIX hasta su época. Y la deuda odiosa dice que un gobierno despótico que contrata deudas sin consultar a su ciudadanía, contrata una deuda odiosa y cuando cae ese gobierno, la deuda
cae con él mismo, es decir, que es una deuda personal del régimen y los banqueros, los acreedores, tienen que lograr el reembolso de parte del gobierno despótico que cayó. Eso es el origen de la deuda odiosa, de la noción de deuda, del concepto de deuda odiosa. Y se implementó varias veces en la historia. La última vez que se implementó es en el 2003, cuando Bush invadió con Tony Blair y otros gobiernos a Irak. A la semana siguiente, no, 2 semanas después, convocaron los ministros de Finanzas en Washington, los ministros del G8, y les dijeron: la deuda de Saddam Hussein es una deuda odiosa, vamos a anularla totalmente para liberar Irak, que hemos liberado de sus deudas odiosas. Entonces se implementó, por ejemplo, en el 2013, se había implementado en una guerra entre Estados Unidos y España en 1898, cuando Estados Unidos logró destruir a la Armada Española frente a Santiago de Cuba para liberar a Cuba de la dominación española. España exigió de Estados Unidos, España dijo a Estados Unidos: bueno, ok, ustedes ganaron la guerra, pero para firmar el acuerdo de paz, le pedimos asumir la deuda de la colonia cubana respecto a la corona española. Y Estados Unidos dijo: es una deuda odiosa, no vale nada, no vamos a asumir esa deuda. Y España firmó el Tratado de París de diciembre de 1898, aceptando el argumento de Estados Unidos. Entonces, hay una historia de la deuda odiosa. Y juristas internacionales están actualizando el concepto de deuda odiosa. Y yo participo de ese trabajo de actualización. Yo diría, en el caso de la zona euro, que estamos frente a una deuda odiosa cuando se trata de los créditos de la Troika a Grecia, Portugal y Irlanda. ¿Por qué? Porque la Troika es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI. Es esto, la Troika. Ellos aprovecharon la situación de crisis de estos 3 países, Grecia, Portugal, Irlanda, para proponer sus créditos a países que no tenían más ya acceso a los mercados financieros, exigiendo renuncia a la soberanía, al ejercicio de la soberanía por parte de los gobiernos de estos 3 países. Renunciaron a ejercer su soberanía y, bajo la presión de la Troika, violaron o están violando derechos económicos, sociales, civiles y políticos de su ciudadanía. El Parlamento griego nunca deliberó sobre los planes de rescate, deliberó, yo diría, de manera exhaustiva los planes. Tuvieron que decir sí o no al plan de rescate. No podían deliberar, modificar el plan. La Troika había dicho: hay que hacer tal cosa para reducir el gasto público, tienen que modificar tal y tal ley. Eso es imposición. Entonces, violación de derechos políticos y civiles de la población. Y violación de convenios colectivos, entonces de derechos económicos y sociales. Por eso, para mí, los créditos de la Troika
a los países como Grecia, Portugal, Irlanda son créditos odiosos, por lo tanto son nulos. Es importante de pensarlo, porque España es ante la posibilidad de llegar a una situación comparable a Portugal, Irlanda o Grecia. No sabemos, pero si el chantaje de los mercados financieros aumenta en los meses o en el año que viene, es posible que el gobierno español tenga que negociar un plan de rescate de parte de la troika y se encontrará en una situación comparable. Entonces es importante para ustedes pensar el caso griego, portugués y irlandés y ver lo que implica para España. Bueno, otro punto es decir, es posible no pagar la deuda. Voy a tomar 3 ejemplos: Argentina, Ecuador, Islandia. Argentina implementó 20 años de políticas neoliberales empezó con la dictadura de Videla en 76, se prolongó después de la caída de la dictadura con el régimen democrático legal de Raúl Alfonsín, que asumió la deuda odiosa contratada por la dictadura de Videla y luego de Viola. Implementaron políticas privatizadoras bajo la presidencia de Carlos Menem. Vino un gobierno de centro de Fernando de la Rúa en 99-2000, implementando la misma política neoliberal, y eso al final generó una rebelión popular el 19 de diciembre de 2001. Y el gobierno, hubo 5 presidentes que se sucedieron en 3 semanas luego de la sublevación popular del 19 de diciembre. Y uno de los presidentes, el presidente Rodríguez Sá, decidió de manera unilateral suspender el pago de la deuda externa pública de Argentina, que sumaba 89.000 millones de dólares en formas de bonos, principalmente vendidos a banqueros, a bancos norteamericanos en Wall Street. Y al mismo tiempo Argentina suspendió el pago de su deuda pública bilateral con el Club de París. No sé si ustedes saben que Argentina no paga su deuda con España desde hace diciembre de 2001. Y no se menciona en la prensa. Y el gobierno español no lo denuncia. Y el Club de París no dice nada. El Club de París es el club informal de los acreedores públicos bilaterales de los países del sur. Y el Club de París no dice nada y España no dice nada porque quiere evitar un efecto de contagión. Hay un país que no paga su deuda y le va muy bien. Tiene un crecimiento económico del 8% del 2003 anual hasta el 2012. Un tasa de crecimiento magnífico. Bueno, ¿qué hizo Argentina? Suspendió de manera unilateral el pago de su deuda y la parte en forma de bonos suspendió el pago hasta marzo 2005. Y en marzo 2005, después de meses de negociación con los tenedores de bonos que lo habían comprado en la emisión en Wall Street o en el mercado secundario, el gobierno de Argentina logró un acuerdo con 76% de ellos haciendo un canje de bonos con un descuento de 65%. Es decir, si el bono valía $1,000, había que entregar al gobierno de Argentina el bono de $1,000 y el gobierno argentino le canjeaba
con un nuevo bono que valía $350. Ocurrió ese canje de deuda en marzo de 2005. Bueno, y como mencioné, Argentina no paga su deuda con el Club de París. Claro, lo que benefició también a Argentina es el aumento de los precios de las materias primas a partir del año 2004. Después de la suspensión del pago vino el aumento del precio de la soja que vende Argentina a China y a la Unión Europea y de los minerales que vende Argentina. Pero lo que es claro que sí, es que si Argentina no había suspendido el pago de su deuda, todos los ingresos por concepto de exportación se habrían ido al pago de la deuda externa y Argentina no habría tenido la posibilidad de tener el crecimiento que ha tenido en los últimos años, tomando la decisión de una política heterodoxa. Para mí Argentina no es revolucionaria, no es un modelo para mí, pero demuestra que es perfectamente posible ser indisciplinado frente a los mercados financieros y a las instituciones internacionales. Argentina hace parte del G20, España no hace parte del G20. Argentina es una potencia del sur invitada en el G20 y nadie le dice, usted, no, señora Cristina Fernández, no puede entrar en la sala del G20 porque no ha pagado su deuda y está endeudado con Francia, que es parte del G20 y con otros países. No lo dicen. Eso se llama correlación de fuerza. Actos soberanos unilaterales imponiendo su derecho a los demás protagonistas. Ecuador. Ecuador es otro caso, muy diferente y de algún modo para mí más positivo. En Ecuador se eligió a Rafael Correa a final del año 2006 como nuevo presidente y él en su campaña electoral había lanzado la idea del no pago de la deuda ilegítima y se había comprometido en caso de ser electo presidente de hacer algo para acabar con el pago de la deuda ilegítima. Y se había enfrentado, siendo ministro de Finanzas del presidente Palacios en el año 2005, se había enfrentado al Banco Mundial, porque Correa, como ministra de Finanzas, quería que una parte de los ingresos por concepto de exportación de petróleo sea dirigido a más gastos sociales en educación y salud. Y el Banco Mundial no lo quería. El Banco Mundial exigió la renuncia de Correa o el abandono de su política y él quiso no abandonar su orientación y prefirió renunciar a su cargo. Eso le hizo muy popular y le ayudó a ganar la elección presidencial del 2006. En el 2007 constituyó, a partir de julio 2007, una comisión de auditoría integral del crédito público y me llamó con otras personas expertas en materias de deuda a ser parte de la comisión de auditoría. Y yo participé, trabajé 14 meses como miembro de la comisión de auditoría de la deuda pública del Ecuador. Había 18 miembros, 12 del Ecuador, 6 extranjeros, y había 4 órganos del Estado, la Contraloría, la Comisión Anticorrupción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas. Terminamos nuestra auditoría en septiembre de 2008 y hicimos nuestras recomendaciones al gobierno. El gobierno tomó 2 meses para analizar las recomendaciones. Habíamos tenido 3 reuniones con el gobierno y el presidente Correa. Y en noviembre de 2008, Correa decidió suspender el pago de la deuda en forma de bonos. Pero no en la misma situación que Argentina.
era después de una auditoría, y la otra diferencia es que Ecuador tenía el dinero para pagar la deuda, no estaba en recesión económica, tenía el dinero, tenía ingresos petroleros, pero el gobierno de Ecuador dijo: queremos que esos ingresos petroleros sirven realmente al pago de la deuda social que tienen los gobernantes con la ciudadanía. Y vamos a mejorar la salud pública, la educación pública, invertir en infraestructuras, ayudar a nuestros migrantes que están en España sufriendo la crisis inmobiliaria y que perdieron sus empleos. Vamos a ayudarlos a regresar al país con ayuda financiera. Y entonces suspendió el pago con esa argumentación. Provocó un escándalo. Los tenedores de bonos dijeron: pero ellos tienen dinero y no nos pagan. Invocando argumentos jurídicos, éticos, morales, que no tienen nada que ver con el derecho comercial. Pero el gobierno mantuvo su posición. Entonces suspendió el pago de noviembre 2008 hasta junio 2009, y a partir de abril 2008 hizo la propuesta siguiente a los tenedores de bono: nosotros como gobierno estamos dispuestos a recomprar los bonos a 35% del valor. No hacer un canje de bonos, como lo hizo Argentina, sino recomprar. Es decir, no existen más los bonos. No tenemos más deudas con ustedes, lo recompramos. Y funcionó incluso mejor que con Argentina, es decir, que Ecuador recompró 91% de sus bonos, con un descuento de 65%. Y pudo aumentar el gasto social y tiene un crecimiento económico entre 4 y 5% anual. Islandia era un modelo, como Irlanda, un modelo neoliberal con un sistema bancario sobredimensionado que quebró en 2008, al mismo tiempo casi que la caída de Lehman Brothers, y uno de los principales bancos, Landbanski, que tenía filiales en Inglaterra y Holanda, tuvo que ser rescatado. Bueno, podríamos decir, los holandeses e ingleses que habían depositado dinero en la filial de Landbanski fueron rescatados por el gobierno de Inglaterra y de Holanda, que les indemnizó. Y luego Inglaterra y Holanda exigieron de Islandia ser indemnizado por 3,5 mil millones de euros, el costo de la indemnización. El gobierno de Islandia estaba dispuesto a pagar. Lo que pasó es que hubo una iniciativa popular para convocar un referendo. Había que aglutinar, reunir 10% del registro electoral firmando en favor de un referendo. Lo lograron, se convocó un referendo y a la pregunta si había que indemnizar Inglaterra y Holanda, 93% dijeron que no. Eso era en el 2010. Bueno, hubo cambio de gobierno, vino un gobierno centro-izquierda con un ministro de Finanzas, presidente del partido de los verdes de izquierda, se llaman los verdes de izquierda, y negociaron con Inglaterra y Holanda, que bajaron sus exigencias, pero lograron convencer al gobierno de indemnizar.
Y entonces el gobierno se preparaba a indemnizar. Hubo otra colección de firmas y otro referendo. Era en febrero 2011. Y allí 62% rechazaron el pago de la indemnización a Inglaterra y a Holanda contra la opinión del gobierno de centro izquierda. Así que Islandia no paga su deuda con Inglaterra y Holanda. Tiene un crecimiento económico del 3%. El FMI está otorgando crédito y permite a Islandia un control total sobre el movimiento de capital, es decir, que no se puede evadir capital de Islandia hacia el exterior, y lo acepta el FMI, lo es que está totalmente contrario a su ideología y a su posición en otras ocasiones, y lo acepta porque hay una correlación de fuerza tal que el FMI incluso tiene que hacer concesiones al país para mantenerse como un interlocutor con Islandia. Y ahora, lo que pasa es que nos damos cuenta que Landsbanski, que había quebrado, tiene todavía activos. Y ahora la gente se da cuenta que con los activos que quedan de Landsbanski, porque no hubo la posibilidad de una fuga de capital, están en el país, con lo que queda de los activos del banco quebrado, se puede indemnizar a Holanda y Gran Bretaña, pero sin pagar con dinero público, es pagando con los activos del banco privado. Es decir, es una demuestra que gracias a una voluntad popular hay la posibilidad de enfrentar exigencias de los mercados financieros y mantener soberanía. Islandia está negociando su integración a la Unión Europea, veremos lo que va a dar esa negociación. Bueno, termino diciendo, me parece fundamental considerar que la deuda pública es un tema medular en la crisis. El pretexto de la ofensiva de austeridad es el pago de la deuda pública. Por eso es fundamental cuestionar la legitimidad de esa deuda pública. No tendremos Rafael Correa en España o en Grecia en poco tiempo. No habrá Rafael Correa europeo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es, como ciudadanos, hacer una auditoría ciudadana de la deuda. Reunirnos para analizar la deuda, cómo se contrató, para qué sirve, a qué tasa de interés, cuáles son los intereses que sirve la deuda pública, etcétera, para concientizar a la ciudadanía y luego, claro, movilizarnos en las calles, en las plazas públicas, para cambiar la correlación de fuerza con el gobierno y obtener otra orientación respecto a la deuda pública, decidiendo, entonces, forzando los gobernantes a repudiar la parte ilegítima de la deuda pública para abrir una nueva margen de maniobra para incentivar la vida económica, para aumentar el gasto social y entonces para reembolsar la deuda social que tienen los gobiernos y los estados frente a su ciudadanía. Muchas gracias por su atención.